Fundación Flor, pero cuando nos etiqueten, por favor, cuéntenos cómo están viviendo este congreso. Y empecemos con Martina. Es un honor tenerte, Martina, un lujo en la apertura del congreso que estés compartiendo con nosotros. Así que, bueno, adelante, Martina. Muchas gracias, Ángela, y gracias a la Fundación Flor por haberme invitado. Bueno, la biografía que dijo Ángela está correcta. Estaba un poco preocupada porque en la presentación habían puesto la biografía de otra persona. No me gusta suplantar identidades. Así que esta es la correcta. Soy activista por los derechos humanos hace más de 20 años y específicamente activista por los derechos de las personas trans. Fui impulsora de la Ley de Identidad de Género y mi puño está en uno de los 14 proyectos que conformaron la Ley de Cupo Laboral Trans en Argentina, que finalmente se unificaron en un solo proyecto que presentó el presidente actual para obtener la ley que tenemos de cupo laboral a nivel nacional. Les cuento un poquito más de Impacto Digital y Contrata Trans. Impacto Digital es una asociación civil sin fines de lucro que busca soluciones tecnológicas a problemáticas sociales con enfoque de derechos humanos e innovación. Y en esa línea crea el programa del que fui directora hasta diciembre del año pasado, y a partir de enero comencé a coordinar las relaciones institucionales de toda la organización. Y ahora la actual coordinadora de Contrata Trans es Luciana Taborda. Somos un equipo bastante grande de personas trans trabajando todos los días por la inserción sociolaboral de personas trans en Argentina y la región, porque es un programa que está regionalizado. Funcionamos en Colombia. Este año comenzamos la segunda etapa de implementación en México y tenemos una oficina comercial en Costa Rica abierta para poder operar desde ahí también. Y ya estamos articulando con PNUD en Costa Rica para poder hacer lo mismo en toda la región. Aparte de Contrata Trans, también Impacto Digital creó Cuida Bien, que es un programa que está creado para capacitar a personas que cuidan personas con dependencia, sobre todo enfocado en cuidados, por lo tanto está enfocado en cuidadoras, porque el 70% de las personas que cuidan son mujeres y feminidades, muchas de ustedes sabrán, y la mayoría no remunerada o mal pagas, y además con una perspectiva de no prejuicios contra las personas adultas mayores, porque en general, obviamente, tenemos una sociedad edadista que habla en términos peyorativos de las edades de adultos mayores. Esconesi es otro programa que también está a nivel regional y que trabaja la educación sexual integral con una mirada no adultocentrista, o sea que el programa está hecho por y para jóvenes y adolescentes, y son ellos quienes generan encuentros, capacitan. Hay mucho contenido en Spotify y en YouTube de Esconesi que pueden utilizar y pueden compartir con las escuelas de sus niñas, de sus infancias, de sus adolescentes, para que puedan también tener material para circular. Es muy útil en la pedagogía y lo usan mucho las escuelas. Tenemos muchas visitas y muchas personas que se descargaron los materiales para poder utilizarlos. Y el último programa que menciono es Dale Más Afro, que es nuestro programa de visibilización del colectivo afro-latino y además lucha por el acceso a la justicia de las personas afro en Argentina. Hicimos ya 2 eventos en la Facultad de Abogacía, la Facultad de Derecho. Bueno, abordando un poco lo que es Contrata Trans, les cuento que nosotras trabajamos hace 4 años por la inserción sociolaboral de las personas trans. Hace 4 años que hacemos un evento en el día de hoy. Para quienes no saben, hoy, 28 de junio, se conmemora el 56 aniversario de la revuelta de Stonewall, que fue una revuelta iniciada por 2 mujeres trans, Marsha Johnson y Silvia Riviera, la primera racializada, la segunda inmigrante, que vivían en Nueva York, y esta revuelta fue accionada en respuesta
a la violencia policial. Lo mismo que pasó también en Argentina, en la primera marcha del orgullo, y también la primera organización trans que se crea en Argentina, que es ATA. Ambos sucesos sucedieron en respuesta a la violencia institucional, a la violencia de la policía contra nuestros cuerpos, contra nuestra disidencia a la sociedad. Así que hoy estamos celebrando a Marsha Johnson, a Silvia Riviera, a que hace 56 años nosotras iniciamos una revuelta que tuvo impacto mundial y que eso llevó a que en Argentina tengamos hoy los derechos que tenemos adquiridos desde la población trans, que tienen que ver con marcar un norte a Latinoamérica, porque Argentina es punta de lanza en Latinoamérica y el mundo sobre derechos de personas trans, como así también en derechos humanos, ¿no? Muchos países del mundo miran a Argentina como un ejemplo de reivindicación de derechos humanos. Y por último les cuento también con respecto a Contrata Trans, que este año decidimos no hacer un evento, sino hacer un concurso que se llama Acción Diversa y que pueden inscribirse cualquier empresa, pyme o organización social en contratatrans.org/concurso, donde pueden presentar un proyecto de diversidad y un jurado, que primero somos nosotras las personas trans quienes filtramos los proyectos, y después hay 3 jurados de 3 empresas que van a dar los premios, que son 30 horas de consultoría por parte nuestra para llevar adelante ese proyecto con una perspectiva de diversidad. Así que quienes están escuchando, si son parte de una empresa o parte del equipo de inclusión y diversidad, tienen tiempo hasta el 5 de julio para inscribirse. ¿Y por qué decidimos hacer este concurso? Porque justamente algo que nos cuesta compartir con el sector corporativo, sobre todo, es la necesidad de una mirada profesional y especialista para poder tratar los temas de diversidad e inclusión. Acá voy a empezar a hablar un poco acerca de esto que me convoca, tiene que ver con un mundo diverso, y les advierto a todos quienes están escuchando que probablemente haya momentos incómodos, pero nada se aprende sin la incomodidad, ¿no? Porque hay que salirse del confort para poder aprender, para poder recibir nueva información que transforme la vida de nosotros. Y por eso les invito a abrazar esa incomodidad si por momentos aparece y dejarla fluir. Y si tienen alguna duda, consulta, opinión, queja, piropo, lo pueden hacer ahí en el Q&A, que pueden compartir ahí sus preguntas, que pueden incluso hasta preguntar lo que les parezca políticamente incorrecto, porque soy una activista, soy una militante de los derechos humanos, mi vida está dedicada a esto, así que pueden preguntar lo que quieran, que voy a responder cada una de sus preguntas si queda tiempo, obviamente, y si no, me pueden escribir a mi mail a través de la página, porque mi vida está dedicada justamente a abrir puertas a mis compañeras que no han tenido las mismas oportunidades que yo. Y les comentaba que abrimos este concurso porque también nos cuesta mucho llegar a las pymes, porque obviamente quienes tienen más urgencias económicas y operativas durante el año, les cuesta detenerse a pensar en accionar la diversidad en sus empresas, les cuesta tener un equipo dedicado a eso, y obviamente esto también cuesta dinero y cuesta recursos humanos. Entonces, en general, las empresas que más fácilmente activan un equipo de diversidad e inclusión son las multinacionales, porque tienen más capacidad para hacerlo. Pero les quiero contar que pareciera que es un problema, pareciera que no es un problema, ¿no? Pareciera que la pyme tiene mayores problemas que resolver cuando está en el día a día intentando llegar a fin de mes, o está intentando que no se la coma la inflación. Pero les cuento que también eso viene de una visión errada, y acá también me quiero parar un poco en el título que habían elegido para esta charla,
que dice como subtítulo Gestiones de la diferencia, ¿no? Cuando uno habla de la diferencia, de lo diferente, está marcando un de implícito, ¿no? Diferente de. Cuando hablamos de diferencia siempre hablamos de algo que está del otro lado, lo que no es diferente. Esto es diferente, aquello no es diferente. ¿Pero diferente de qué? Cuando hablamos de lo diferente hablamos de lo hegemónico, hablamos de lo que está establecido como lo normal, entre comillas, y en general la sociedad, las empresas entienden que lo normal es lo que convocan naturalmente y por eso trabajar la diversidad vendría a suponerles un problema extra o hablar de algo que está afuera, de algo que es diferente. Pero cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de nosotros mismos, porque en general hemos venido construyendo un mundo que es lo que decía Andrea hace un instante, lo estamos intentando de construir, estamos intentando vivir en un nuevo mundo, y este nuevo mundo reconoce las diversidades, y no solamente las diversidades sexogenéricas, también las diversidades de origen, las diversidades de nacionalidad, las diversidades económicas, las diversidades funcionales, las diversidades intelectuales, las diversidades académicas. No todas las personas tenemos título universitario, no todas las personas vivimos en el mismo país en el que nacieron, en el que nacimos. No todas las personas tenemos las mismas capacidades y entonces y no todas las personas vivimos en un entorno capacitante, la mayoría de las personas vivimos en un entorno que discapacita. Entonces, todas estas diferencias, entre comillas, ya existen y existen en los entornos laborales. Solo hace falta darse vuelta y preguntarle a quien tengo al lado, ¿dónde naciste? ¿Hace cuánto que vivís en esta ciudad? ¿Qué onda tu familia? Bueno, con hacer 4 preguntas te das cuenta que esa persona es absolutamente diferente a vos y eso es gestionar la diversidad. Eso también es gestionar a las personas, a cada individuo que compone una organización, una compañía. Y eso también lleva a que las personas sientan que son reconocidas por quienes son y no por quienes deseamos que sean o por quienes la sociedad desea que sean. Y eso hace que los espacios laborales sean mucho más felices. Pero también cuando tenemos una perspectiva de diversidad a la hora de componer esos equipos de trabajo, a la hora de convocar, por ejemplo, a la hora de comunicar una vacante, también estamos convocando el tipo de persona que queremos para la compañía. Y si nosotras y nosotres ejecutamos esa comunicación, esa convocatoria, de la misma manera en la que la venimos haciendo hace 20, 30, 50 años, vamos a tener siempre el mismo formato de personas que se van a presentar a esas entrevistas. Por lo tanto, vamos a tener un solo formato de personas que van a componer esa organización. Por lo tanto, los problemas diferentes o diversos que vayan a aparecer en el futuro no van a poder ser abordados de diferentes perspectivas, sino que van a ser abordados desde la misma perspectiva, porque estamos sesgando la forma de contratar personas. Y ese sesgo lo que hace es dejar por fuera a un montón de otras personas que podrían aportarle mucho valor a la organización o a la compañía. Y desde Contrata Trans justamente es lo que intentamos poner en valor a la hora de hablar de nuestra base de datos. Tenemos más de 2.300 currículums de personas trans de toda la Argentina, 500 currículums de Colombia, de Bogotá y 100 de México. Y estos currículums están cargados de talento, tal vez no están cargados de experiencia laboral, pero sí están cargados de conocimientos y de herramientas. Y esto es un valor que para las empresas es fundamental, porque cuando una persona que ha vivido tanto tiempo en la exclusión y que además vive en un entorno que la violenta todos los días, cuando encuentra una compañía que la respeta, que la incluye,
que la hace sentir bien y que le permite ser feliz, probablemente no solamente se quede muchos años, sino que además brinde más de lo que otras personas brindan a ese espacio de trabajo. Eso también para las organizaciones es invaluable, porque una persona que aporte, una persona que entregue, que tenga una entrega hacia la organización, hacia la compañía, realmente aporta mucho más que una persona que ingresa, pero que no es exactamente el lugar en el que quería trabajar, y que es más un lugar de paso que un lugar para quedarse. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los puestos de tecnología. La mayoría de las empresas y compañías que se dedican a la tecnología me darán la razón. Actualmente, a nivel mundial, hay un 80% de rotación de personal, rotación anual en el sector tecnológico. Eso es un montón. Imagínense que contratan 10 personas y el año que viene 8 de esas personas no van a estar más en su equipo. O sea, tienen que capacitar 8 personas de esas 10 todos los años. Una pérdida de capital enorme, capital humano, capital de tiempo. Y cuando contratan a una persona trans, resulta que esa persona trans se queda muchos años. Pero depende, obviamente, si el entorno es amigable, respetuoso, si el entorno la contiene y si, obviamente, una persona trans va a querer quedarse si el proceso de selección, además, fue respetuoso. Entonces, tener estos talentos en sus empresas también hace al valor y a la rentabilidad. Se traduce en rentabilidad. Y por otro lado, si miramos un poco la agenda pública, sobre todo en Argentina, podemos ver que la sociedad ya no mira con buenos ojos a una compañía o una organización que no demuestra ese mínimo de humanidad necesaria para poder ser considerada una compañía que le aporta al mundo, ¿no? Sobre todo hoy está muy presente la mirada sobre la ecología, sobre el impacto sustentable que pueda llegar a tener una empresa, una compañía en su rubro. Y de la misma manera también la forma en la que contrata, las personas que contratan y la composición humana de esa organización también es vista por quienes consumen sus productos o sus servicios. Entonces, también tenemos que pensar que el mundo ha cambiado su forma de elegir a las empresas, a los productos, a los servicios que consume, y también es importante que ustedes puedan mostrar, que las compañías puedan mostrar que tienen la posibilidad de elegir humanos y no estereotipos. Así que Contrata Trans trabaja de punta a punta toda esta cultura corporativa. Acompañamos a líderes, acompañamos a recruiters, acompañamos a personas de recursos humanos, de tecnología, porque también obviamente los sistemas tecnológicos son binarios, cis heterosexistas, no permiten la inscripción de un nombre que no sea el que está en el DNI. Un montón de los manuales de capacitación en general tienen sesgo. Ayer justo estaba dando una charla para Banco Provincia y contaban que cuando hicieron el primer relevamiento de los manuales de capacitación, había un manual para quienes atienden al público que tenía una viñeta como explicado en caricaturas y la caricatura final decía, bueno, ya tiene la cuenta abierta, ahora vaya a consultarle a su marido, le decía la mujer. Cosas como esta está lleno, sobre todo cuanto más antigua es la empresa, más sesgos tiene en sus formas de comunicar. Y esto ya existe, ya es una problemática de las empresas, porque obviamente las nuevas generaciones vienen con otro chip, con otra forma de ver a este tipo de sesgo, a este tipo de comunicación que no es inclusiva, que es misógina, que es machista. Y también hay choques entre generaciones, porque las nuevas generaciones empiezan a empujar estos nuevos ideales que las generaciones más antiguas se resisten a transformar. Entonces, la invitación es a conectarse con nosotras. Nuestro sistema de inserción laboral es gratuito. Contratar a una persona trans a través de contratatrans.org es gratuito. Pueden elegir perfiles y contratar sin ningún costo. Y acompañamos a los líderes de la persona que va a contratar, a la persona trans que va a tener a la persona trans en su equipo,
y acompañamos a las personas trans que se van a presentar a la entrevista para que vayan con menos ansiedad y más preparadas para ese momento. Así que pueden contactarnos cuando quieran, brindamos capacitaciones también, acompañamos la cultura corporativa y somos muy felices de poder abrir camino para nuestras compañeras, compañeros y compañeras trans. Bueno, Martina, siempre es un gusto escucharte. Tenemos acá en el chat algunas preguntas. Una que se divide en dos, que es que dice, me gustaría consultarle a Martina si tienen medido el impacto de la ley de cupo laboral trans, si sabe si el sector público está cumpliendo o cubriendo los cupos, es la primera parte de la pregunta, y la segunda es si hay algún organismo o institución dedicado a la formación para preparar a las personas trans para poder alcanzar los requerimientos en las posiciones que deben cubrirse. Bien, con respecto al cupo laboral trans, antes que nada me gustaría aclarar que el cupo laboral trans es obligatorio solo para el Estado, no para las empresas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque nos preguntan mucho eso, creen que las personas trans son contratadas en las empresas a través del cupo laboral. El cupo laboral solamente le exige al Estado cumplir con el 1% de la planta de empleados, y esto está yendo progresivamente justamente por lo que dice la segunda parte de la pregunta, que es que hay una complejidad a la hora de contratar personas trans que tiene que ver con su vulneración, pero también con su lejanía con la cultura corporativa, personas que... ¿Por qué? Porque el Estado está absorbiendo a las personas trans más vulneradas. Justamente hoy compartimos en el chat de nuestro trabajo un link de un informe que salió, ahí se los acabo de compartir en el chat para todos, que es un reporte sobre cómo va avanzando el cupo laboral trans, y dice que más de 700 personas trabajan en el organismo del gobierno nacional. Más de 700 personas trans han sido contratadas a través del cupo laboral trans en el Estado. Nosotras llevamos 320 en Contrata Trans, en el sector privado, y esperamos lograr 200 más este año. Y con respecto a las instituciones que preparan a las personas trans, nosotros tenemos nuestra academia que se llama En Código Trans, que becamos a personas trans en formación en tecnología, porque creemos que la tecnología es una herramienta que brinda mucho empleo, empleo directo. Hemos tenido experiencias en las que empresas han hecho un trainee en tecnología y han quedado contratadas todas las personas trans que estaban allí inscriptas. Así que estamos apostando desde el año pasado a formar personas trans en tecnología para que puedan conseguir trabajo. Y esta mitad del año tenemos 20 becades, y para la segunda mitad del año la misma empresa, no sé si puedo decirlo, nos financian 50 becas más para seguir formando. Y también existe el bachillerato Mochacelis en testing. Ahí preguntaron en qué tecnología. Lo que hicimos primero fue evaluar cuál era la mayor demanda en el mercado de tecnología, de una herramienta que sea la más simple o una de las más simples de poder capacitar. Que bueno, gracias Gabriela. Y nos dimos cuenta que testing era una de las más demandadas en los grupos de WhatsApp de búsqueda de trabajo en tecnología. Entonces estamos capacitando en testing QA. Bueno. Por acá hay otra pregunta. Preguntan cómo pueden crear entornos más amigables en las empresas y por dónde empezar. Y yo a eso le sumo que nos des 2, 3 tips para pasar de las capacitaciones y todo la buena intención dentro de las empresas a contrataciones efectivas. Buenísimo, hermosa la pregunta. Los primeros pasos para poder generar una cultura que no rechace, que no expulse a las personas trans, porque en realidad lo que pasa no es que las personas trans no se acercan, sino que expulsan a las personas de las entrevistas laborales, es justamente iniciar una acción de revisión del formato que tienen de convocatoria
y de inscripción. ¿Por qué? Porque en general, cuando primero no saben si es que tienen personas trans contratadas porque no tienen a las personas registradas con su identidad de género. Y eso es un error porque no pueden medir si es que tienen personas trans contratadas, tal vez la tengan y no lo saben, porque pasa mucho que las personas, el 70% de las personas trans siempre piensan que es por su identidad de género van a ser rechazadas en su trabajo, entonces una vez que transicionan no vuelven a presentarse a entrevistas laborales y obviamente dentro de su trabajo no transicionan, no muestran que son trans porque tienen miedo de perder su trabajo. Entonces por ahí pueden arrancar haciendo una breve encuesta preguntando por la identidad de género de las personas que componen la compañía o también revisando los formularios de inscripción para sus entrevistas laborales, porque agregando una opción que diga escribí tu género o una opción que diga mujer trans, varón trans, persona no binaria, ya empiezan a escuchar ese termómetro, ese ruidito que se genera en los pasillos, el famoso radio pasillo, que ya les empieza a dar un testing de cuán aceptable y cuán puede permear esa acción y a cuáles son los detractores y cuáles son los aliados, aliadas. Y tienen que ir por los aliados y aliadas a convocar a que puedan sumarse a la acción y de ahí puede empezar un montón de acciones más, generar capacitaciones para el equipo de recursos humanos, para líderes, se pueden pensar muchas acciones, pero siempre hay que iniciar con algo que les pueda dar como indicios de cómo está la compañía y cómo se autopercibe, ¿no? Porque también preguntarle a un equipo si se percibe inclusivo y si le parece que podría recibir como empleada a una persona trans, a veces genera sorpresa. Bueno, Martina, es un gusto escucharte como siempre y es un gusto tenerte en la apertura del Congreso el día de hoy. A todas las personas que están del otro lado, los invitamos a seguir la carrera y todo lo que viene haciendo como activista y desde Contrata Trans. Martina ya habló de sus redes y todo, la pueden seguir.